el doctor Aurelio Coronado para mí es de verdad que un honor que él esté hoy aquí con nosotros. Él fue mi profesor en la universidad, así que de verdad que fue un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros. Le paso a leer su presentación, su currículum, su hoja de vida, para que ustedes conozcan quién es el que nos va a estar hablando el día de hoy. El doctor Aurelio Coronado es doctor en psicología y maestro en ciencias forenses. Es autor de libros, protocolos y artículos en temas relacionados con femicidio, violencia sexual, crímenes de Estado, tortura, prevención social de la violencia y crímenes contra defensores de derechos humanos. Es experto forense en casos que involucran personas vulnerables y violaciones a derechos humanos en México y en Estados Unidos. En su carrera, ha colaborado en capacitación, asesoría y diseños de programas para la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Agencia de Cooperación Alemana, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización Internacional la Organización Internacional del Trabajo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trabajo se centra en el desarrollo de una psicología forense con perspectivas de derechos humanos. El doctor también tiene certificaciones en criminal profiling por parte de la International Academy of Forensic Criminalistics, certificación en sistema penal acusatorio por parte de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio. Así que desde México voy a pasarle la palabra al doctor Aurelio Coronado. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor. No, hombre, muchas gracias a ustedes por recibirme, pero sobre todo a ti, Paola, de verte de nuevo, después de que fui tu maestro hace muchos, muchos años. Tú eras muy, muy jovencito y seguramente eres muy, muy joven todavía, pero qué gusto verte de nuevo y encontrarnos en este espacio, que estés trabajando en este contexto. Y bueno, pues gracias por darme la oportunidad de hablar frente a tus compañeros. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Entiendo, me mandaron un PDF que me sirvió muchísimo para la plática que voy a dar el día de hoy. Este PDF donde me hablaban del contexto de esta organización, de este equipo interdisciplinario, de las actividades que se realizan alrededor pues de este conflicto cuando tenemos padres separados, ¿no? Y fíjense que hice algo que la verdad es que nunca lo había hecho. Esta es la primera vez que lo voy a hacer porque ayer cuando leí el PDF, empecé a pensar en términos como si estuviera haciendo yo una pericial. Entonces, algo que quiero ayudar o algo que quiero hacer el día de hoy es presentarles dos cosas. Uno, algunas reflexiones. Quiero responder esta pregunta: ¿cómo podemos investigar las falsas acusaciones en un contexto de violencia familiar, en un contexto de conflicto familiar, de juicio, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de las falsas acusaciones es un problema que hablaremos y veremos porque es un tema recurrente en estos contextos, porque cómo a veces se utiliza al mismo sistema de justicia para poder hacer o para generar violencia en contra de tu pareja o en contra de los niños o restringir económicamente. El sistema de justicia también puede ser parte de esto. Y lo que quiero básicamente es presentarles o tratar de hablarles de la perspectiva, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, escuchaban al final, en esto que le llamamos psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Y lo que pensamos, y se los voy a tratar de explicar, es cómo es que la psicología, y voy a hablar de trabajo social, y voy a hablar también y espero alcanzar, y por eso lo preparé con tanta responsabilidad, porque me estoy hablando ante personas que trabajan en el sistema de justicia, que jueces, juezas, personas profesionales, y créanme que muy pocas veces tengo esta audiencia. ¿Saben la única otra ocasión en donde tengo esta audiencia, donde están todos? Bueno, dos ocasiones. Uno era en la Suprema Corte de Justicia. Cuando trabajé en México me llevaban a diferentes, se llaman casas de la cultura jurídica, que era para hablar de los protocolos que había publicado la Suprema Corte de Justicia con respecto a la atención a grupos vulnerables, que como ustedes saben, pues es el gran tema a la hora no solamente de hacer justicia, hablaremos de eso,
sino a la hora de hacer política pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo trabajé con la Suprema Corte difundiendo estos protocolos. Entonces a las pláticas iban jueces, iban abogados de la defensa, iban de la fiscalía. Entonces era, pues imagínese usted, ¿no? Escuchar las diferentes perspectivas y voces alrededor del problema, que al final del día es un problema que les vengo a decir, algo que ustedes ya saben, que es un problema estructural y es un problema sistémico, ¿no? Y este problema estructural y problema sistémico pues tiene que ver con que los mismos problemas se presentan en diferentes sistemas de justicia. La otra experiencia que yo tengo de hablar con este público que estoy el día de hoy, pues es la de estar en juicio. Yo hago esto que estoy haciendo ahorita en juzgados y sobre todo en Zoom, ahora que, bueno, pues con la pandemia, y he tenido la oportunidad de ser testigo experto en casos de feminicidio, casos de tortura. Durante mucho tiempo yo trabajé como psicólogo en casos familiares. Yo recuerdo haber trabajado una muy buena parte de mi carrera, digamos los primeros 8 años trabajando en juicios familiares, y recuerdo mucho haberlo dejado, haber dicho, no, ya no quiero volver a hacer peritajes familiares, porque me cansaba mucho y creo que me cansaba mucho y ahora lo entiendo, porque no entendía cuál era el objetivo de los juicios familiares. Lo explico. Yo soy autista. Yo fui diagnosticado con autismo recientemente porque mi hijo también fue diagnosticado con autismo y muchos de los autistas de mi generación se están enterando que son autistas hasta mi edad, porque mi hijo lo empezó a presentar y bueno, pues empezaron a llevarlo con especialistas. Me di cuenta, algo muy importante, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, que aunque digas que tienes especialista en tu ciudad, es muy probable que no tengas especialista en tu ciudad en muchas cosas, porque cada vez el mundo es más complejo, cada vez hay más personas tratando de sostener el sistema y cada vez es más difícil que esas personas se pongan de acuerdo para hacer para lo cual el sistema está hecho. Entonces, ¿por qué les digo esto del autismo? Bueno, porque es algo que también les voy a compartir en mi presentación. O sea, realmente yo lo que quiero hacer ahorita es presentarles cómo es que se hace una evaluación forense al mismo tiempo, es decir, cómo abordo un caso y cómo se debe de abordar desde la perspectiva que les estoy hablando de derechos humanos. Y entonces, ¿a qué documentos tendría que acudir para responder las preguntas que me propongo responder el día de hoy? En general, lo que les quiero hablar en particular es de cómo si cambiamos las perspectivas, primero, luego las prácticas va a ser mucho más fácil escogerlas. Muchas de las veces nos dan capacitación acerca de prácticas, ¿no? Cambiemos esto, grabemos a los niños, hagamos, por ejemplo, equipos parentales, tengamos programas de seguimiento en la investigación forense, hay que preparar a los niños antes de estar en juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas prácticas, ¿de qué dependen? ¿De qué depende lo que le pide a un juez, a un psicólogo cuando quiere saber algo, por ejemplo, en un conflicto familiar? ¿De qué depende, por ejemplo, en un caso de violencia, lo que le pide un ministerio público a una trabajadora social? Es decir, eso ya está determinado, eso no hay que pensarse. Lo que nosotros decimos es que se tiene que repensar eso. Y no se tiene que repensar pensando que todo lo que está sucediendo está mal, pero sí que hay que entender algunos elementos que creo que son importantes para poder superar el sentido común. ¿Me explico? Yo soy perito y cuando uno va a juicio, ¿qué es lo que nos toca hacer, no? Bueno, pues lo que nos toca hacer en juicio es responder preguntas. A mí me enseñaron primero, tienes que responder preguntas. Y yo decía, bueno, pues sobre cómo, ¿no? Y la segunda que me decían es que tú eres auxiliar del derecho. Entonces eso era más abstracto. Cuando eres autista, tú eres muy literal y necesitas que te cuenten las cosas como de manera muy específica, pues. Y yo me acuerdo que esas palabras a mí me retumbaban mucho hasta que leí una definición en un libro de psicología en los juzgados, un libro muy bueno norteamericano donde hace una compilación de las sentencias judiciales que tienen que ver con las evaluaciones psicológicas y decía, lo que es el perito es un auxiliar del juzgador o de la juzgadora. Y cuando se entiende así y se entiende que nosotros estamos yendo los científicos, sí, de parte a veces de alguna de los lados, se supone que nuestro valor en el sistema de justicia es que somos independientes, que lo que vamos a ir a hablar, por eso se nos permite opinar, y a muchas personas no se les permite opinar en un juicio. ¿Por qué? Porque van a escribir las cosas, no van a dar una opinión acerca de si una persona tiene una enfermedad mental o si de una persona, por ejemplo, nosotros opinamos de si en el sistema, les estoy hablando del sistema mexicano, y a ver si les suena a su sistema.
Nosotros opinamos como psicólogos si los padres son capaces de cuidar a sus hijos. Opinamos, estaba en un caso yo recientemente, acá en Aguascalientes precisamente, un psiquiatra le da un diagnóstico a un papá diciendo que tiene 4 trastornos de personalidad y que porque tiene estos 4 trastornos de personalidad sería lo peor de la vida que viera su hijo, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo en los juzgados. Se están utilizando diagnósticos psiquiátricos y les mostraré por qué eso es inadecuado para hablar de contextos de conflicto familiar. Yo estuve en juicio, precisamente en este juicio que acabo de hablar, y mi observación al juez fue, señor juez, que un psicólogo, un psiquiatra haga este tipo de evaluaciones en el protocolo de personas con discapacidad. Ahí precisamente habla que cualquier documentación que un juez, y esto está basado en una convención internacional de discapacidad, cuando los jueces vean capacitismo, porque eso es capacitismo. ¿Qué es el capacitismo? Es el sesgo, el rechazo hacia valores que no sean sobre la capacidad. Me refiero a personas con discapacidad, pues, ¿no? Si usted no se puede concentrar lo suficiente como para trabajar, usted tiene una discapacidad. Y el problema es que en lugar de decir, oye, pues hay que darle condiciones a esta persona para que, pues si no trabaje, si no puede, y pueda tener una vida digna o encuentre una actividad que le resulte y donde se pueda relacionar con la comunidad. No, lo que pasa es que usted lo que tiene es que está loco. Y entonces como usted está loco, porque no puede trabajar, entonces usted lo que hay que darle tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Vuelva a ser usted capaz. Y entonces el problema no es la persona, sino de lo que es capaz. Y el problema es que de lo que somos capaces a veces no tiene nada que ver con el sistema de mundo que hemos creado. Entonces, un poco lo que les quiero mostrar son estas ideas que les acabo de introducir de una forma tal que yo les pueda probar que el lenguaje que usamos en los juzgados en México, los psicólogos particularmente, viene de una lógica superior que tiene que ver con las narrativas, con las historias que nos contamos. En concreto, quiero hablarles y como si yo estuviera en juzgado, lo primero que me preguntarían en un juzgado es, y ya me presentó y muchas gracias Paola, me presentaba algo de mi currículum y es algo que se hace en el juzgado. ¿Y para qué se presenta el currículum de alguien en el juzgado? Y esto es algo muy importante. ¿Qué es un experto? ¿A qué va uno a juicio? ¿Cuál es el deber ético que tiene una persona, de un científico al presentarse en juicio? Bueno, pues es el de, como decíamos, aportar más allá. Esto es lo que quiero que quede durante toda la plática. Tenemos que ir más allá del sentido común. Eso es la definición de un experto. Un experto, porque si no, el juzgador puede resolver las cosas desde el sentido común muchas de las veces. No es necesario traer un perito en psicología para saber si le hizo daño psicológico a una persona que le robaran su celular, por ejemplo. Pues no, o sea, no importa si le hizo daño psicológico o no. Aquí el tema es que le robaron el celular, ¿no? No, es que para poder probar si le robaron el celular, no, es que eso se investiga buscando el celular. Pero en México lo que hacen es buscar a los peritos para que le pongan nombre a cosas, escuche usted, que provienen de la lógica de la cual todos parten, que se llama el código. El código es un libro en donde se clasifican una serie de comportamientos y contextos para esos comportamientos. Piénsenlo en términos penales, eso es lo que es un código penal. Es decir, son descripciones y contextos y condiciones para esa conducta. Es decir, la conducta se tiene que tipificar, se tiene que razonar por parte de todo un sistema para que a partir de eso se establezcan una serie de medidas que el Estado establece sobre los individuos. Eso es lo que se supone que estamos haciendo. El problema de tener un libro que se llama código es que luego todo el mundo piensa que el tema es hacerle caso a ese libro. Pero hay otros libros que son compatibles con ese, es decir, la forma en que está escrito, por ejemplo, el código, se parece a mucho cómo está escrito el DSM. ¿Se acuerdan ustedes del DSM? El famoso DSM-5, DSM-4, ¿no? Se parece mucho, se parece tanto y les gusta tanto que, por ejemplo, los del FBI, cuando hicieron su manual diagnóstico para investigación del crimen, lo hicieron igualito que el Código Penal, que el DSM y Ambos libros, les voy a dar una información que creo que es importante. En su introducción dicen, me refiero al DSM, dice, no me utilice usted para el ámbito forense. Este libro, señor, no es para que usted
lo agarre y los diagnósticos que están ahí los lleve a juicio, dice. Y fíjese qué interesante lo que dice el mismo libro. Le digo esto porque aquí, en México, todos los peritos lo usan. En Estados Unidos, todos los peritos lo usan. Yo cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, yo decía, bueno, pues acá, pues yo he visto las series, ¿no? Y en las series se ve que todos saben un montón lo que están haciendo. No, o sea, están usando el DSM y en el DSM, en la introducción dice, de hecho es todo un apartado. Mírelo, se los quiero enseñar más para que lo vean. Y ahí dice. Y entonces, muchas veces en los juicios, lo que hemos hecho es preguntarle al perito por qué es que está utilizando un libro que en la introducción, si dice que lo leyó, dice que no se utilice para este contexto. Y esto es bien difícil de contestar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo leyeron? Esto es súper raro. ¿Por qué un psicólogo, por qué un perito no leería algo tan básico como esto? Bueno, no es extraño. Esto que les estoy mostrando, que es el texto, bien, la definición de trastorno mental que contiene el DSM-5 se redactó para satisfacer las necesidades de los clínicos, los profesionales de la salud pública y los investigadores académicos. O sea, para las universidades, para los hospitales, para los programas de salud y para quien da tratamiento psicoterapéutico. Ahorita les voy a explicar por qué esa lógica, o sea, el mismo libro nos está diciendo que no. Dice, si usted lo usa en cualquier documento que está relacionado con el sistema de justicia, que acá nos ha pasado que trabajadores sociales diagnostican, psicólogos diagnostican, todo el mundo diagnostica, todo el mundo le pone nombre. Trastorno límite de personalidad es el diagnóstico número 1 que utilizamos para básicamente decir, le vamos a quitar a sus hijos, ¿no? Pero con un lenguaje de psiquiatra, ¿no? Y aquí dice que cada que utilizas ese término, tiene que ir acompañada de una advertencia sobre los riesgos y las limitaciones de su utilización en cuestiones forenses. Entonces estoy diciendo, dice el libro que no lo uses, pero si lo vas a usar, dice el libro, ándale pues, ponle ahí una leyenda. ¿Ustedes alguna vez han visto la leyenda? Yo no, en todo lo que lo he visto. Y acabo de ver un dictamen ayer y usaba los diagnósticos del DSM. Todo aquello que ustedes oigan de trastorno límite de personalidad, trastorno tal de la personalidad, trastorno de espectro autista, que es lo que yo tengo, grado 1, todo eso no tiene nada que ver con lo, o no debería ser utilizado en contextos forenses, más que ¿para qué? Para una sola cosa. ¿Para qué son los diagnósticos? ¿Para qué es el sistema hospitalario? ¿Para qué es el sistema de salud? Para ayudar, no para privar derechos, no para dar. En todo caso, ¿cuál sería el análogo del sistema de justicia? Proveer de apoyos razonables, de ajustes razonables, ¿no? O sea, si tenemos un diagnóstico, el diagnóstico no es para decir esta persona es inapta, sino es para, oye, ¿qué le hace falta a esta persona para alcanzar sus derechos? Bueno, esto que les voy a mostrar y un poco la lógica que quiero compartir con ustedes es, les quiero mostrar como si estuviera en un juicio, cómo yo discutiría, porque lo que quiero demostrar ante ustedes, digamos, como si ustedes fueran los juzgadores, lo que quiero demostrar al final es que ustedes son defensores y defensoras de derechos humanos. Que ustedes al estar relacionados, ya sea con la defensa de las partes, ya sea con la atención de los conflictos parentales para poder dar una atención terapéutica y dar consejería, ya sea como juzgador, obviamente, ya sea como perito que investigue, ya sea como psicólogo que asesora, si nos entendemos, es lo que les quiero convencer el día de hoy, que si todos nos entendiéramos como derechos, como defensores y defensoras de derechos humanos, esto se entiende, espero que mejor. Déjenme, trato de demostrárselos y a ver si al final más o menos les hace sentido, ¿no? Les comento que como soy autista, a veces estoy muy obsesionado con ciertas cosas y parece que me voy a clavar en otros temas que no son las falsas acusaciones. La promesa que le hago ahorita a ustedes, deme oportunidad y va a ver cómo regreso a las falsas acusaciones para que no se desespere porque parece que me voy a otro lado, pero créanme que esa vuelta le va a servir a usted para por lo menos saber a dónde voy yo, ¿no? A lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo. Dice Selma, se ponen etiquetas a las personas sobre su salud mental para discriminarlas, cercenar sus derechos o para ayudarlos. Muy buena pregunta, dice. Tendría que preguntarse si tal o cual condición le impide desarrollarse como padre o madre. Y ahorita les voy a decir cuáles son los derechos de las personas con enfermedades mentales. Nunca olvidaré, en un seminario hicimos un taller y en un grupo había una persona con discapacidad visual. Discutimos los temas y al final preguntamos quién redactaría el reporte. La compañera con discapacidad visual nos dijo, lo tengo listo. Mientras hablábamos, ella escribía en su computadora con un programa especial. Exacto. Y la habían relegado, había quedado en la periferia, precisamente por los estereotipos de que, bueno, pues
no participa. Es capacitismo. Y qué buen ejemplo, exactamente. O sea, las personas con discapacidad visual vienen en todos los colores y sabores e ideologías y personas. Por ejemplo, las personas con autismo, hay personas que vienen de todas las inteligencias, de todas las capacidades de atención, y lo que tenemos en común son ciertas características neurológicas que después tienen una condición psicosocial. Entonces, si entendemos, por ejemplo, la discapacidad, ahorita van a ver, se van a dar cuenta cómo es mucho más fácil entender el trabajo. Dice Jesús Díaz, ¿en qué se apoya el perito forense si en el caso de que la víctima presente un trastorno, si no es como el DSM o el CIE-10? Es que el tema no es el trastorno, lo que pasa es que ahí te va, esa es la pregunta. En un juicio no estamos discutiendo si una persona tiene un diagnóstico, pues ¿qué le vamos a dar tratamiento? Pues ¿qué le vamos a llevar a un hospital? Si lo vamos a llevar a un hospital, bien, hay que dar un diagnóstico. Si le vamos a dar un apoyo, por ejemplo, para una persona que es autista como yo no necesito mucho, porque yo soy un adulto que crecí, no necesito muy poco, tengo lo que necesito. Puedo apagar la luz cuando la quiero apagar, puedo hablar con las personas que quiero hablar socialmente, pero muchas personas no pueden hacer eso. Para las personas que no pueden hacer eso, lo que hay que hacer son ajustes a esas personas. Y para eso serviría tu diagnóstico, para ayudar a una persona que tenga acceso a un derecho. El problema del diagnóstico, trastorno límite de personalidad, trastorno no sé qué de qué, es que si lo vas a nombrar, es para darle un apoyo o para nombrar algún tipo de atención especial que requiere, no para asegurar que entonces no puede cuidar a hijos, por ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es entonces ver ese padecimiento, cómo se relaciona con un ejercicio real del poder sobre los otros. Ahorita vamos a entrarle a ese tema. Entonces, mucho de lo que voy a hablar van a ser de estos dos libros, False Allegations, que publicamos con el doctor Brent Turby y el detective Ian Sabino, y que acabamos de publicar, Criminal Psychology, donde son muchas de las ideas que les vamos a presentar. Un poco para decirles, en los juzgados, cuando uno se presenta como perito, lo que quieres es enseñarle a los jueces que has escrito al respecto, o sea, que porque luego lo que uno va a decir, pues el problema es que está, de hecho, más allá del sentido común. El científico no tendría que llevar a juicio sentido común, pues ¿para qué va a llegar a decir lo mismo? No, no, sí, efectivamente es mala madre, ¿no? Está diciendo mala madre, pero con palabras científicas, eso no es ciencia. La ciencia sería llevar luz, digamos, no por encima, pero fuera, una perspectiva distinta. Esta perspectiva distinta ya el juez decidirá si le es suficiente, ya las partes decidirán si eso, por ejemplo, se realmente resuelve un problema que que está establecido legalmente, esa es otra cosa, y eso ya les toca a ellos, pero a nosotros también nos toca entenderlos a ustedes. Yo soy psicólogo forense, a mí me toca entender de qué va. Entonces, cuando yo voy a hacer una pericial, lo primero que vamos a hacer es, oye, no solamente es qué voy a hacer, sino si lo que voy a hacer va a hacer daño o no. Porque qué tal que me están preguntando, como le hacían acá en México, les pedían a los niños con algún tipo de discapacidad que tenían que a fuerza ir con un psicólogo privado y que el psicólogo les diera una carta para decirles, sí, mira, sí está viniendo, para que lo dejaran entrar a la escuela. Eso evidentemente vulnera el derecho al acceso a la educación, ¿no? Pero eso no lo reflexiona el psicólogo porque el psicólogo no se entera de los derechos de las personas. Estos son los textos que hemos publicado al respecto. Si se fijan, se llama Falsas acusaciones en procesos de divorcio. Falsas acusaciones, importante, fíjense, lo que estábamos viendo aquí sobre grupos vulnerables. Este es un concepto importante. Y me acuerdo mucho cuando discutimos por qué si poníamos a las figuras públicas como personas vulnerables para falsas acusaciones. Porque pues las personas famosas, pues obviamente luego se meten en cosas o hacen cosas indebidas y les salen acusaciones. No estoy diciendo que las acusaciones que hagan contra personas famosas sean falsas, pero sí es más vulnerable, y explico por qué. Porque lo que encontramos en esta investigación que hicimos es que las falsas acusaciones, es decir, ir a mentir al sistema de justicia, se relaciona con la impunidad. Es decir, si vas a perder poco y vas a ganar algo, la gente se va a animar a hacer eso, pues. Sobre todo en contextos donde las personas están desesperadas, por ejemplo, o ideológicamente están tan invertidas en la idea de familia que empiezan a entrar en lógicas de venganza machista, por ejemplo, que pueden durar años. Y entonces la idea es destruir al otro. Pero a lo que voy es que eso no solamente tiene que ver con que una persona esté loca de venganza, sino que es un sistema que lo sostiene y lo permite. Les voy a explicar básicamente cómo se investigan las falsas acusaciones, pero ya pueden empezar a imaginárselo. También hemos escrito, este libro lo sacamos recientemente y lo que estamos hablando es de esto,
que les estoy presentando a la derecha, que se llama la perspectiva de derechos humanos. La perspectiva de derechos humanos es el nombre que le empezamos a poner a la psicología que hacíamos nosotros, que surge a partir de una aplicación. Es decir, a mí me piden que yo evalúe en un caso, unos abuelos querían ver a su nieta, pero resulta que el hijo ya la había abandonado desde hace muchos años, es decir, a la madre y a sus hijas, y entonces los abuelos querían seguir teniendo contacto y la madre dijo, no, porque ya usted, ¿tú qué? ¿No? Él nos abandonó, ni nos da pensión y ustedes no lo pueden ver. Y entonces hubo una modificación en el código hace muchos años, cuando yo era un perito muy joven, y entonces le daban oportunidad a los abuelos ahora de que pudiera ver a sus hijas, pero tenían que hacer una evaluación psicológica para ver si no, porque siempre te lo ponen en esos términos, a ver si no se trauman, ¿no? De ver a los abuelos, a ver si no está en contra de su sano desarrollo y así dices. Y a mí, otra vez, como autista, pues yo pensaba, bueno, pues fíjense lo que le propuse al juez, pues ¿por qué no conviven y observamos y las vemos si están cómodas y les preguntamos si está bien que estén, o sea, que ellas nos digan, ¿no? Y eso me dijeron, no, o sea, no, una evaluación psicológica, o sea, tú tienes que ver a uno, tienes que ver al otro. Ahora entiendo que lo que yo le propuse está más relacionado con los derechos de las niñas, porque la madre que tiene que estar opinando quién va a ver o no va a ver, tiene sentido que opine, pero no que obstruya el derecho, y sobre todo los niños, ahorita lo vamos a ver, tienen algo que se llama autonomía progresiva, y la intervención de los derechos, cuando haya niños involucrados, los derechos tienen que ver con que los niños tengan acceso a sus propios derechos, no como un objeto, digamos, de las partes involucradas. Y esto involucraba, pues, preguntarles a ellas, ¿no? Eso sería lo primero. No se va a hacer lo que ella diga, lo que ellas digan, pero sí primero informarles de qué se está discutiendo. Por ejemplo, en un juicio, ¿le informamos a los niños? ¿Las personas tienen mecanismos para explicar a los niños de qué va el conflicto? ¿O los juzgadores tienen conflictos para hablar con ellos de forma en la que ellos puedan entender? Y esa es la perspectiva de derechos humanos. También de lo que voy a hablar es mucho en términos de la interseccionalidad. Escuche. La interseccionalidad es precisamente este enfoque que está relacionado con los estudios de género. La interseccionalidad es parte de una tradición que viene precisamente del derecho y que se encuentra en las convenciones internacionales, que habla precisamente de que cuando se vea la violencia, además de ver las condiciones de salud mental de las personas, se tienen que ver las variables en las que están involucradas. ¿A qué me refiero con las variables en que están involucradas? Pues variables como pobreza, variables como, por ejemplo, que pertenezcan a una comunidad indígena o que tengan alguna discapacidad, o que su identidad de género sea periférica, por ejemplo, personas transgénero. Es decir, no todos somos iguales, pues. Y entonces la interseccionalidad dice, pues para hacer justicia, o sea, interseccionalidad ya no es un concepto clínico, ya no salimos de lo clínico. Ahorita voy a regresar por qué lo clínico tenemos que deshacernos o tenemos que pensarlo mejor y actualizarlo, que es lo que quiero decir. La interseccionalidad ya es de estudios psicosociales. La interseccionalidad ya es de otra lógica, pero la interseccionalidad es un concepto legal. Y es un concepto que está relacionado con los derechos humanos, con las convenciones internacionales y con las decisiones que los jueces pueden tomar. Y luego, bueno, también, pues un poco esto es lo que hemos escrito al respecto, y esto que voy a decir, pues prácticamente es el análisis de las falsas acusaciones en los sistemas de justicia de familiares, para que lo podamos entender. Y algo de lo que escribimos es acerca precisamente de este concepto. Decíamos, bueno, es que si seguimos viendo las cosas de manera, lo voy a decir así, unidimensional, que ese es el problema. Yo les decía, hay un libro original que es el código, y a partir de ese código se organiza toda una institución, una serie de mecanismos y estructuras, y el código va cambiando, y el problema es que esas estructuras se modifican con el código y no se modifican no se articulan a partir de la necesidad que el código quiere resolver, sino solamente si le sirven al código. Explicaré por qué. Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo algo en la pantalla que le llaman el ciclo de la violencia. El famoso ciclo de la violencia es un concepto que se ha utilizado durante mucho tiempo en conceptos de violencia familiar, de conflicto familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y casi siempre se dice, bueno, es que el ciclo de la violencia, y un poco esta es la lógica de la cual se parte mucho los estereotipos alrededor de la violencia de pareja, es que es que ya se vuelven a contentar y uno ya hizo y luego se vuelven a juntar y los hijos ya estaban bien, y como esta gente no entiende, ¿no? Y entonces un poco la idea es que hay una tensión, es decir, un conflicto,
luego hay una explosión, es decir, hay el acto violento, el acto agresivo, el acto de control. Recuerden que el ciclo de la violencia, ahorita lo vamos a ver, no solamente son los golpes, no se olvide de la violencia, cómo es, ni qué efectos tiene más allá de lo clínico. La violencia es control. O sea, la violencia sirve para algo. La violencia tiene un sentido, aunque ese sentido sea perverso y sea deshumanizador, pero tiene un sentido. El problema es que tanto la víctima como el agresor entienden ese sentido de formas muy diferentes y lo ven desde perspectivas muy distintas. El problema es que el sistema tiende a ver a las personas desde la lógica del agresor, porque la lógica del agresor es capacitista, racista, machista. Es decir, la lógica del agresor es que esta persona, pues, vale menos que yo porque yo algo, ¿no? Porque es niño, ¿no? Y ese niño todo el día tiene que estar pidiendo cosas. No entendiendo, pues, que un niño es una persona. No estoy diciendo que no estoy hablando del deber de padre, ¿eh? Estoy hablando de los derechos de los niños, de tratar a los niños como personas. Lo mismo hablando en términos, por ejemplo, de cómo se estructuran las familias a partir pues de necesidades económicas. Las ideas de familias que tenemos ahora no tienen ni 80 años que existen. Es evidente que las familias siguen teniendo las mismas condiciones que han tenido siempre con respecto a que no todas las uniones se hacen con pleno consentimiento o con las mismas condiciones de oportunidad. Hay gente que evidentemente está casada porque no puede salir de ahí porque económicamente sería devastador o porque cree que va a ser devastador. Yo me acuerdo mucho cuando estaba aprendiendo sobre esto, mis maestros me decían, es que una característica que tienen las víctimas es que tienen algo cognitivo, que se llama visión de túnel. Y entonces, con el paso del tiempo, cuando yo empecé a trabajar ahí, yo dije, híjole, no es visión el túnel, viven en un túnel. O sea, tú lo ves como visión de túnel porque pues, para ti tú sí saldrías de ese problema. Porque tú no tienes esa vulnerabilidad, yo no tengo esa vulnerabilidad. Y yo decía, bueno, pues que vaya a la policía, ¿no? ¿Por qué crees que no lo está haciendo? Porque es menos inteligente que tú. Y eso es lo que me pasaba mucho. Y entonces fue que me di cuenta de que el problema es que vemos las cosas de manera unidimensional, es como si fuera un espejo. El ciclo de la violencia no es ciclo, el ciclo es espiral. No regresa a donde empieza. Mire usted, esto lo explicaba en un juicio recientemente de feminicidio. Esto viene del protocolo de Naciones Unidas de investigación de la violencia feminicida. Y esto es lo que acabamos de publicar, le llamamos la espiral de la violencia, pero digamos en términos de cómo funciona el mecanismo de espiral de la violencia. Esperen, creo que ¿sí se ve mi presentación? No, ¿verdad? Sí, sí se ve, doctor. ¿Sí se ve? Ah, muchas gracias. Está moviéndose. Ok, ahí va, está como cargando. Les decía yo que para poder entender la violencia es importante que entendamos la motivación. Y si no entendemos la motivación, si pensamos que la motivación es envidia, venganza, o sea, porque esas son palabras que se utilizan pues en el lenguaje común para referirse a cuestiones muy complejas, ¿no? Muy complejas. Pero vean lo que dice Naciones Unidas, me parece bien interesante este mecanismo. Dice, el tema es que hay una cultura y de esta cultura se establece un orden. Aquí no estamos hablando de ley, ¿eh? Hay una cultura que va a veces a favor y en contra de la ley, ¿eh? A veces cuando decimos, es que esa conducta es antisocial, no hay conductas antisociales. Las conductas son parte de una lógica social. Hay quienes se aprovechan de las reglas de ese juego porque el juego también está hecho de tal forma que las personas, algunas se pueden aprovechar mucho y otras van a estar desprotegidas ante ellas, pues. Y entonces este orden muchas de las veces lo que trata es de generar esta idea para mantener estas condiciones en donde unos les va un poquito peor que a otros y a otros les va horrible y a otros les va mucho mejor. Esto le llamamos normalidad, ¿no? La normalidad es que, no, la normalidad de antes es que los papás, por ejemplo, le fueran infiel a las esposas, ¿no? Que tuvieran otras casas. Y eso era la normalidad, porque pues, económicamente se podía primero, y segundo, porque la familia era una forma de llenar. Hay una película que se llama Roma en México, que le recomiendo mucho que la vean. Es una película sobre la familia sesentera, aspiracionista en México. Hay una escena donde llega el señor, que es un médico, a su cochera de su carro en los años 60 y su carro está tan grande que no cabe en su cochera.
Y como que uno se empieza a preguntar, ¿por qué tiene ese carro tan grande? ¿Para qué si ese cochera cada vez que tiene que entrar tiene que hacer todo uno eso? Ah, porque el señor aspira a ser clase mediero de aquella época, ¿me explico? Porque los sistemas económicos generan pobreza, pero las castas, y lo digo así, las castas que son producto de la colonia, porque acá en México, acá en Latinoamérica no solamente hubo una guerra de clases, hubo una guerra racial, pues. Las personas con determinado color están establecidas en un orden particular. Y esto se ve en los puestos de trabajo, y esto se ve en el acceso. En México, la comunidad que le llamamos afrodescendiente, la comunidad negra, es una comunidad muy invisibilizada porque se sale de la normalidad. La desviación y la corrección es lo que tiene en la cabeza el agresor, pues. El agresor dice, no, a mí nadie me habla así, ¿no? El agresor dice, a ver, este niño se me está haciendo muy amanerado, porque él es el guardián del orden de la heterosexualidad, pues. Todos nos convertimos en guardianes del orden de un sistema que, como dice Paulo Freire, pues nos está oprimiendo, ¿no? A la mayoría está oprimiendo, y a la mayoría asumimos esa misma lógica y la aplicamos con los demás, a pesar de que a nosotros mismos estamos viviendo en eso. No existen nada más un tipo de persona. Imagínense con esta lógica todos los tipos de persona que empiezan a surgir. Pero lo más importante es qué hace el sistema. Si los sistemas de justicia, dice, no hacen crítica real, no observan estas diferencias históricas entre las personas, no reconocen a veces la ausencia de dignidad en sus vidas para poder hacer ponderaciones acerca de la justicia en sus contextos, pues entonces lo que se genera es impunidad, invisibilidad. ¿Pero de qué clase de impunidad me refiero? Bueno, pues lo que yo he visto, ahorita les voy a mostrar algunos casos, cuando los hombres, por ejemplo, yo he tenido muchos casos que van al sistema de justicia y dicen, es que ella me violenta, le pega a mis hijos, ¿no? Y entonces dices, híjole, y van y acabo de tener un caso, metió 12 diferentes reportes al Ministerio Público para decir, esta persona me está acosando, esta persona, todo, o sea, que él lo violó, que lo tocó, que lo obligó a tener relaciones sexuales. Fueron 12 denuncias, porque esta persona, bueno, aparte de que tiene una condición, la persona que se llama ser hombre, es una persona que cree que puede hacer absolutamente lo que quiere. ¿Y sabes por qué? Porque lo puede. Porque el Ministerio Público, como está saturado en México, no investiga nada. Y lo único que está investigando, porque él vive en la Ciudad de México y la otra persona vive a 600 kilómetros de ahí. Entonces, él utiliza la ventaja de ponerle demandas en la Ciudad de México porque sabe que ella es pobre y ella no va a tener una defensa adecuada y la están haciendo ir de Zacatecas hasta Ciudad de México. Y entonces no puede aportar pruebas. Y si tú ves el expediente, parece que él es la máxima víctima del mundo. ¿Y cuál es mi trabajo cuando me dicen que yo evalúe psicológicamente? ¿A poco me voy a sentar con ella nada más a ver si, no, pues, qué le hiciste y cómo se llevan? No, lo que tengo que investigar es la investigación que se está haciendo en su contra. Tengo que ver la documentación, tengo que pedirle que me mande pruebas de que no estuvo el día que dice ella, que no estuvo en un día que dice que le fue a tocar en la madrugada. Investigar información, datos. Y esos datos vamos y los aportamos al Ministerio Público. Y lo hacemos en un informe de falsas acusaciones. Un informe como esos hizo que se cayera el caso de inmediato. No saben cuántos casos antes de la vinculación caerían si alguien se diera la tarea de investigarlo mínimamente, porque los casos que yo estoy viendo ellos utilizan el sistema de justicia, ellas también. Las personas con dinero lo utilizan contra personas sin dinero. También, por ejemplo, un caso de una persona que empieza a envejecer, tiene algo de dinero, y cuando empieza a envejecer la gente con dinero, empiezan a decir que está demente, y entonces como está demente, le vamos a hacer un juicio para entonces yo manejar su dinero. Eso también lo veo muchas veces. Y hay una serie de derechos asociados a la interdicción. Si a mí como psicólogo, mi trabajo, yo le hiciera caso a lo que me están diciendo los abogados que me dicen, oiga, yo quiero que me determine si esa persona es capaz de tomar decisiones. Pues yo ni modo que no pregunte, oye, ¿para qué, no? ¿Y en qué contexto? Porque existe esto. Y dentro de esto, lo importante es, lo que les quiero enseñar es, estamos nosotros. La forma en que respondemos a la violencia hace que la violencia se haga más grande, por eso le llamamos espiral de la violencia, porque la espiral no se queda en el círculo, sino cada que llega un operador del sistema y él no lo reconoce, no lo entiende, no lo procesa bien, no hace lo adecuado,
se regresa con más, porque imagínate que la mujer pone la denuncia y no pasa nada, ¿qué aprendió el agresor? Y espérame, ¿qué aprendieron los peritos? Que eso no es violencia. Todo mundo acaba de aprender que eso no es violencia. Pues ¿cómo creen que la violencia no se va a agravar si todo el sistema está reforzando que la violencia es una estrategia que funciona para controlar y para obtener las cosas que yo quiero obtener? Dice la Magíster González Austin, ¿cómo estás? Muchas veces se utiliza en contra de toda enfermedad mental para descalificar a un progenitor que no se profundiza por el motivo que desencadenó esa situación. Ahorita, exactamente. Y no se busca ni se propone apoyo, sino que la persona no es capaz. Exacto. Y eso es discriminación. Ahorita les voy a explicar por qué. Aunque esté bien, aunque sea un agresor, pero si la lógica que se está dando en el juzgador es que porque tengo una enfermedad mental, pues es discriminación. Lo que hay que probarle no es que tenga una enfermedad mental. Para la enfermedad mental hay que ofrecerle apoyos para que pueda resolver esa situación o para que pueda controlarla. Pero para lo de ver a su hijo y eso, pues eso lo que nos vamos a ver es si le está protegiendo los derechos al niño, no si lo cuida bien, no es si su papá. O sea, ser papá está muy bien, pero un papá no puede violar los derechos de los niños. No puede generar condiciones que a los niños les hagan daño porque los niños están en formación. Eso no es ahorita les voy a decir, esto es importante, no estoy hablando de moralidad, no estoy hablando de meterle ideas a la cabeza, estoy hablando de proteger sus derechos, nada más. Proteger sus derechos a la educación, a la diversión, a la identidad. Y la mayoría de las personas no tiene para proteger los derechos de sus hijos porque no tiene para proteger los mismos, los propios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos deshacemos de la carga del Estado y se la pasamos a la persona que no tiene sus derechos protegidos para que proteja a otra persona que tampoco tiene derechos protegidos y lo único que se nos ocurre es quitárselo o dárselo. Pues si no hacemos sentencias e investigaciones que piensen en términos de la espiral de la violencia, es decir, que cambien las condiciones originales que causaron esa violencia, pero tú dirás, bueno, pero ¿cómo lo hacemos desde el sistema de justicia? Pues eso, nosotros nos toca reaccionar. Sí, tienen razón, pero las y los jueces pueden generar sentencias que cambien la ley. Ha habido sentencias que han cambiado leyes, ha habido sentencias que han reorganizado instituciones, porque se reconoce que para hacer justicia, pues hay que hacer una garantía de la no repetición, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Jacinta, importantísimo ir a ver el expediente donde se ordenó esa evaluación, el informe. De entrada leer, oiga, si los profesionales que leen ya son mejor que el 90% de los que yo conozco. De verdad, nadie lee. Ahora quiero hacerles en esta segunda parte, son 3 partes, en esta segunda parte lo que quiero es hablarles acerca de por qué le llamamos perspectiva de derechos humanos, y lo que quiero ahorita, o lo que voy a intentar hacer es convencerlos a ustedes de que lo que estamos haciendo está equivocado, no por las técnicas, no por el entrenamiento de sus peritos, sino por la perspectiva que tienen para tomar decisiones. ¿Me explico? Primero son la perspectiva, luego la forma de abordaje y luego el concepto. Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma en la que puedo, porque para mí es complejo, ¿eh? Dice Mayra, muchas gracias. La violencia en los contextos familiares son muy complejos, incluso son normalizados. O sea, a lo interno del grupo familiar no lo visualiza acciones como actos de violencia. Exacto. Y de hecho, y si lo piensan, así como decimos, oye, si vivimos en una sociedad violenta, y estoy hablando de violencia, me refiero a injusticia social. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero si estamos en un entorno donde no hay justicia social, ¿por qué creemos que la familia va a ser el reflejo de la justicia social? O sea, al contrario, ¿no? Decía Vygotsky, oye, el individuo es tan fuerte como es el colectivo y el colectivo es tan fuerte como es el individuo. No puede haber colectividades fuertes sin vinculación entre los individuos, y los individuos no pueden desarrollarse si no están en condiciones de cooperación. Si están en condiciones de deshumanización, de individualización, de ve por ti, no veas por los demás, hay gente que vale más, hay gente que vale menos, esa forma de vestirse no es adecuada, esto sí y esto no, para satisfacer los deseos del consumo del mercado, pues lo que estamos haciendo precisamente es quitarle el poder que tiene el sistema de justicia de cambiar la realidad. Se supone que para eso lo tenemos. Pero si tenemos un sistema de justicia paliativo, pues va a seguir recibiendo la realidad y la va a seguir regresando de la misma forma. Yo lo que digo es que cambiemos la perspectiva, lo explico. No es lo mismo y no está relacionado la salud mental
necesariamente con el enfoque clínico, ni el enfoque clínico necesariamente está relacionado con la perspectiva médica. Me explico. Durante mucho tiempo yo me he peleado mucho con el enfoque clínico y siempre he dicho, oigan, desde que era maestro de Paula, o sea, era como, ¿para qué? Pero la verdad no entendía yo bien por qué, nada más era como un, uy, porque no, había unas lógicas que se me decían, no les entendía. Ahora ya entiendo por qué. El que estoy equivocado soy yo. El que no se ha actualizado en tanto que es el enfoque clínico y qué es salud mental era yo. Tienen toda la razón los clínicos de que se requiere utilizar el enfoque clínico en el contexto forense. El problema, les vengo a decir a los clínicos que me están escuchando, es que tienen que deshacerse de la perspectiva médica. Permítanme intentar convencerlo de ello. Eso es lo que quiero hacer. Estoy utilizando persuasión, que es lo que uno utiliza en el juicio para poder contar para poder mostrar unos conceptos y para poderles mostrar cómo se refleja en algo particular que ustedes hacen. Es lo que quiero mostrarles, cómo una práctica particular, una forma de preguntar, una forma de anotar, viene de la perspectiva y no viene de las técnicas. Primero, vamos a explorar el concepto de salud mental. Y vea usted este titular de un reporte que se publicó en el 2019, un informe global mundial sobre violencia y salud. Este es un informe importantísimo. Esto cambia institucionalmente. O sea, si le interesa a usted la validación institucional, porque usted está en el sistema de justicia y al final del día, usted lo que hace es pues utilizar criterios convencionales, ¿no? Y estos criterios convencionales implican pues figuras de autoridad como son las instituciones científicas. Si yo soy como perito, si yo voy como perito, pues yo no voy a hablar pues de lo que se me ocurra. Tengo que referir estándares internacionales. Entonces, ¿qué organización más importante está hablando en términos de políticas públicas, derechos humanos y ciencia? Pues la ONU en algunas cosas, no digo que en todas, pero es cierto que la ONU está diciendo esto último que están leyendo en la pantalla. Escuche usted, la justicia social es más importante para la salud mental que la terapia y la medicación, declaró vocero de la ONU. La justicia social es más importante para la salud mental que la terapia y la medicación. No dice que la terapia no sirva. Dice que pues, está bueno, hay que tenerla. La medicación, tenemos derecho a acceso a la medicación. Tampoco nos vamos a poner antipsiquiatras. A ver, hay gente que necesita su pastillita. O sea, hay ciertos déficits de atención. No, hay parte de la neurodivergencia que requeremos algún tipo de medicamento, la verdad. Y gente que requiere muchos tipos de sustancias porque es parte incluso hasta de su cultura, de su forma de vivir y de tolerar esta sociedad de consumo en la que estamos, de cansancio en la que nos encontramos, hasta para tolerar esto, ¿no? Y entonces, lo importante es que dice Naciones Unidas, se investiga y dice, es que si no cambiamos las condiciones sociales, esto no sirve de nada, no sirve de absolutamente nada. Entonces, piénselo en términos de salud mental. Si lo que vamos a ver a salud mental, piense usted la implicación de inmediata de esto. Si yo voy a ver problemas de salud mental en los individuos, ¿por qué voy a atribuírselos a ellos? Si la ONU está diciendo que el problema de salud mental está más asociado a las condiciones que viven las personas que a su maldad que traigan o a su machismo y todo ese rollo. Pues esos son temas relacionados también incluso con la educación. O sea, no digo que ser machista no esté mal, está mal, ¿no? Pero pues también hay que ver lo estructural. Pero cuando una persona sea responsable específica de un acto, pues entonces sí tiene que haber una responsabilidad y una reparación de daño. Esa es la diferencia, y eso es un poco lo que les quiero convencer. El problema es que nosotros estamos en un sistema, muy específico que se llama sistema de justicia. La pregunta que nos está haciendo la sociedad es, cuando pasa este caso, ¿qué es justo? Es lo que nos está preguntando la sociedad. Y nos está preguntando en términos de la sentencia, pero también nos está preguntando en términos del peritaje que yo voy a hacer, porque de alguna forma le está preguntando a la psicología, porque lo que yo estoy respondiendo, pues sí es lo que yo me sé, pero también estoy llevando a la psicología conmigo para sustentarlo. Entonces, si yo estoy llevando psicología inadecuada, pues estoy haciendo cómplice no solamente a la psicología, sino a todo el sistema, pues. Hay una responsabilidad ética de reconocer entonces que si jurídicamente, que si en términos de derechos humanos el problema es estructural, ¿por qué le seguimos echando la culpa a los individuos? ¿Saben por qué? Porque eso hace que el sistema se mantenga exactamente igual.
Lo explico. Fíjense esto que dicen, fíjense qué bonito. Este es el nombre del reporte que publicaron al respecto. Se llama Informe Final del Relator Especial al Derecho del Disfrute Personal del más alto nivel disponible de salud física y mental, de Darius Pruyas. Este lo pueden leer, es el reporte que acaba de salir en 2019, y escuche lo que dice este reporte, que a mí me parece bien fuerte. ¿Sabe qué habla? Habla del suicidio. Primero, fíjese, lo importante, está hablando de salud mental, o sea, está utilizando la categoría de salud mental y está utilizando la categoría derechos, ¿me explico? O sea, se fijan que el tema de salud mental tiene que ver con derechos, no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con justicia, ¿no? No tiene que ver con salud, o sea, obviamente la OMS está metida en esto, ¿no? Pero estamos hablando de ONU Derechos Humanos. Yo he trabajado para ONU Derechos Humanos en esta lógica que les estoy explicando, porque ha habido varias transformaciones. Si me clavo en eso, pues no voy a terminar nunca, pero vienen informes desde hace 20 años, donde primero, o sea, cuando yo conocí a Paola, ya le tocó que yo andaba hablando del informe mundial de prevención de violencia, que era cuando se cambiaba del modelo de salud pública, perdón, de seguridad pública al de salud. Y ahora estamos pasando del de salud al de derechos. O sea, yo ya viví 20 años para ver esos cambios de políticas públicas, todas esas armonizaciones en leyes, toda la creación de, toda esa estructura viene evidentemente ¿de dónde? De los juicios, porque las personas, ustedes son quienes van a ir a litigar estos temas en el juicio, el Ministerio Público, los abogados de la defensa. Cuando yo voy de asesor de un niño en un caso, para protegerle, porque yo lo he preparado para juicio, y a mí me toca proteger sus derechos por encima de o sea, bueno, no por encima, no puedo por encima del juez, pero sí me toca levantar la mano y decir, oiga, esa pregunta está confundiendo al niño. Oiga, explíquele primero al niño qué vamos a hacer, porque estamos ya. Yo me acuerdo que tenía una juez que, muy tierna esa juez, le estaba dando una capacitación y me decía ella que ella cuando le tocaba hablar con un niño se quitaba su ropa de juez y se ponía su playera de Mickey Mouse. Y yo hasta ahí decía, bien, o sea, qué bueno, pero también pensaba, bueno, pues como que en aquella época, sobre todo, Mickey Mouse no era tan conocido para los niños, ¿verdad? Era como una caricatura de ella, pero es muy claro, es muy típico nuestro adultocentrismo, ¿no? Es como si yo quisiera hablar con los niños y les dijera, ¿qué onda? Pues está bueno He-Man, ¿no? O sea, o qué sale en la tele, o que Bob Esponja, ¿no? No, ya Bob Esponja ya fue, pero ese es el adultocentrismo. Pero bueno, decía ella, es que yo entonces hablo con el niño y en lugar de decirle soy la jueza, le digo, yo soy tu amiga. Y ellos son tus amigos, o sea, los psicólogos, y a ellos les puedes decir lo que tú quieras. Todo eso que le están diciendo es mentira al niño. Al niño se le tiene que explicar dónde está, pues es una persona. Él también tiene derecho a callar ciertas cosas o a decirlas de cierta forma. Los niños son personas y tienen derechos. Y entonces, bueno, esa lógica que tiene que ver con las infancias, que tiene que ver con las personas, se encuentra en cada una de las condiciones de las personas que se enfrentan al sistema al cual ustedes pertenecen. Cada una de ellas tiene una historia, tiene un antecedente. Cada una de esas historias es una historia de justicia e injusticias. Pero si lo entendemos desde los derechos, yo digo que se entiende más. Les voy a tratar de demostrar por qué se entiende más. Mi primera argumentación es, oigan, si ustedes quieren hablar en términos de salud mental, tienen que meter justicia social. Tienen que hablar en términos interseccionales. Tienen que hablar del color de la piel de las personas. No es lo mismo. Yo he tenido casos de mujeres de Oaxaca en relaciones con europeos que llegan y las enamoran y al final del día es un tema de trata de personas. Hay relaciones de pareja que son básicamente explotación laboral o explotación sexual. Y se permite por las tradiciones, y se permite por la impunidad, y se permite por la invisibilidad. Pues claro que la violencia en pareja, la violencia estructural se reproduce. Pues si decimos que es la base de la sociedad, pues esa base contiene, nuestra cabeza contiene ese sistema de opresión, la familia que generamos en nuestra casa repite eso, de observancia, de vigilancia, de no checar los límites. Los papás parecen que tienen prisioneros, no tienen hijos, ¿no? Los psicólogos les ayudamos diciendo que sí, cómo no, lo que pasa es que a ese niño le hace falta límites. ¿Sabe que yo nunca he conocido a un niño que le haga falta límites? A mí lo que yo he visto son niños que le hacen falta acceso a sus derechos. Y los límites que le dicen los psicólogos no se refiere más que la contención y el acompañamiento.
No es límites. El adulto, ¿cómo va a saber qué límite ponerle si no sabe ni bien cómo funciona el mundo? Lo importante no es lo importante no es que los estén disciplinando, pues ni que estuviéramos creando una siguiente generación. Y ese es el tema, fíjese. También dentro del tema de los derechos, los niños tienen derechos y un derecho a ese es el derecho a la crianza respetuosa. La crianza respetuosa, y no estoy diciendo que no les peguen y todo eso, que es evidente que no les deben de pegar, pero no puede ser ese el único criterio que podemos ver, observar para intervenir. La violencia física es una de las dimensiones de las violencias contra los niños. Y aparte de evitarles tener violencias, los niños también tienen derecho a desarrollarse en un contexto donde puedan acceder a sus derechos de identidad, libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Déjame, le doy otro argumento. El enfoque clínico. Le decimos, bueno, es que yo soy clínico. Entonces, yo lo que vengo aquí a decirte es que ya entiendo por qué lo clínico sí tiene que ver con los derechos humanos. Fíjese usted, resulta que clínico es el término que se empezó a utilizar en griego para referirse a aquellos que visitan al que guarda cama, es decir, al enfermo. ¿Y saben por qué les decían clínicos? Porque eran personas que estaban estudiando al enfermo, mire usted, a pie de cama. Dice, es el que está con el enfermo a pie de cama. ¿Eso qué significa? ¿Qué es pie de cama? Pues aquí no estamos en un hospital, es evidente. ¿Por qué estamos utilizando o sea, cuál sería el equivalente al pie de cama de un hospital al sistema de justicia? Pues, porque, les digo por qué estoy haciendo esto de la palabra, porque decía, yo entendí mucho acerca del lenguaje cuando por fin leía a un filósofo que se llamaba Wittgenstein. Y Wittgenstein decía, si quieres ver las definiciones de las palabras, no vayas al diccionario, fíjate cómo la gente la usa. Fíjate cómo la gente usa las palabras, porque el uso de las palabras reflejan una realidad, un mundo, unas prácticas. Y entonces, las personas griegas, quienes inventaron esta palabra, lo que veían era lo que las personas hacen, que es estar ahí en la enfermedad, ¿me explico? Para ayudar, para atender. Es que recuerden que antes las personas que iban a atender a otros enfermos, pues lo hacían no porque el gobierno les pagaba o no porque era porque era una tradición y era un honor meterse a trabajar pues con una persona. Había un rol cultural que esto se cumplía. Pero evidentemente con la industrialización pues se convirtieron en roles que vamos formando a partir de procesos de especialización, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y dice Omar, clínico sería personalizado, individualizado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el pie de la cama de las personas que tenemos aquí? Su realidad. ¿Cuál es su enfermedad? Pues la violencia que está viviendo, la que está ejerciendo. Es decir, a ustedes no les toca utilizar el enfoque clínico para hacer diagnósticos en términos médicos, sino que les toca utilizar el enfoque clínico para poder ver las condiciones que estamos hablando que tienen que ver con la salud mental. Mire, dice, ¿qué es lo que tiene el enfoque clínico? Primero, una relación médico-paciente, es decir, tenemos que pensar, ahorita les voy a enseñar cómo el modelo médico establece un tipo de relación médico-paciente o piénselo usted, juez-víctima, juez-abogado, piénselo usted, psicólogo-perito, porque es una lógica que se utiliza para pensar los problemas. Y entonces la relación médico-paciente desde el enfoque médico te pone a pensar muchas otras cosas diferentes a las que el modelo de derechos humanos. Segundo, el interrogatorio. Esto implica que siempre hay que saber de la persona, pero estamos hablando del ámbito hospitalario. Si se fijan, si una persona está enferma, pues ¿quién es la mejor fuente de lo que tiene? Pues la persona, porque es la que te va a decir lo que siente, que se llama síntomas. O tú vas a ver ciertas condiciones de desnutrición o vas a ver ciertas cosas que se llaman signos. Pero ¿cómo ves signos y síntomas en una víctima? No tienen o no funciona, no lo estás viendo. Esa violencia no se va a ver así. ¿Cómo lo tendrías que investigar? Pues seguramente yendo a comprobar y verla otra vez. Nos remitimos a su realidad. La realidad es el agente invisible para las personas. La realidad es como el agua es para los peces. No la ven, viven en ella. Y nosotros que estamos fuera de esa realidad, de ese entorno, de esa ecología, pues lo vemos claramente como parte de su realidad. Si alguien pudiera ser extracultural y se saliera de la cultura y nos vería, se le haría muy extraño todo lo que estamos haciendo. Y como dice Omar,
su realidad social, familiar, relacional, exacto, a nivel histórico. ¿Qué más se tiene que hacer? Un examen físico. En el enfoque clínico, estoy tratando de poner los conceptos para que veamos cómo luego, en el sistema de justicia, es que el problema es que hacen esto. Lo que les quiero decir es que lo que estamos leyendo es el enfoque clínico aplicado a un hospital. Y los peritos no están en un hospital, están en un sistema de justicia. Lo que han estado haciendo es repetir lo que hacían en un lugar como si estuvieran en el mismo espacio. Lo que hacían en un consultorio, quieren ir a, que es para curar a personas, para detectar enfermedades, para dar acompañamiento, están utilizando las mismas técnicas para un lugar que es para hacer justicia y para proteger derechos humanos. Y una historia clínica. Bueno, pero en lo forense, por ejemplo, mi experiencia es que ni la historia clínica revisan. Los médicos, por ejemplo, en México, las autopsias que hacen no revisan nada de antecedentes, simplemente dicen causa de la muerte lo que ellos vieron. Y si los médicos para dar tratamiento necesitan esa información, pues ahora usted imagínese lo que necesita un forense para dar una determinación de mecanismo de muerte. Pero el problema es ¿no? El problema no es el enfoque clínico ni el concepto de salud mental aplicado a la justicia. El problema es la perspectiva médica. Y mire, quiere que le dé otro ejemplo de por qué la perspectiva médica es la que está equivocada para utilizarla en un sistema de justicia, porque la palabra lo dice. Esta perspectiva médica sirve para instituciones relacionadas con el modelo médico, como hospitales, como programas de salud, de vacunación, que tienen como objetivo la permanencia de las personas, ¿no? Ahora ya sabemos, desde que la perspectiva médica tiene que ser superada, como nos dicen Naciones Unidas. Pero fíjese, o sea, vamos a ver conceptos que se empiezan a construir. Ahorita les aseguro que voy a llegar a las falsas acusaciones. La perspectiva médica no es la solución, evidentemente, porque no estamos en un lugar para médicos, no somos un hospital, somos un sistema de justicia. Y un sistema de justicia, pues no tendría más lógica que la perspectiva que tuviéramos es de derechos humanos. Es decir, que en lugar de estar hablando a personas en términos de trastornos mentales, hablásemos en términos de ellos de interseccionalidad, que en lugar de que utilicemos conceptos relacionados con su edad y con la necesidad de límites, entendamos, por ejemplo, la autonomía progresiva que requieren niños y niñas y que se encuentran en los textos relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. No tendríamos que pensar más en términos o sea, recuerden que nos están pidiendo, es lo que le empezaron a pedir a los juzgadores en México, oiga, usted tiene que juzgar sin estereotipos. O sea, sin estereotipos de género. Por ejemplo, en México hay una sentencia muy importante donde dice que la custodia del hijo o de los niños no se puede ir directamente con la madre basado en estereotipos, dice. Porque la idea del estereotipo es que la madre por alguna razón es inherentemente mejor cuidadora porque es más compasiva, todos los estereotipos de género. Y los hombres son lo otro. No digo que la mayoría no pueda ser así. Lo que digo es que es discriminación solo suponer porque eres parte de una generalidad en lugar de investigar. Para proteger derechos humanos, si entendemos que estamos en un sistema de justicia, entenderemos pues que la lógica que nos puede comunicar a los peritos, a los jueces, a los padres, a todos, pues debería ser una lógica no clínica médica, sino clínica desde una perspectiva de derechos humanos. Déjame se los muestro. Ahí está su logo con su justicia. Precisamente ustedes lo que son parte del sistema de justicia. La justicia supone esta, digamos, figura que no ve, pero de hecho lo que necesitamos es que la justicia se quite esa venda. Ese es el problema. El problema de la venda es que la justicia se imagina cómo es la realidad, se la platican y luego decide cuál es. Lo que tenemos que hacer es que si la justicia está ciega, pues que los que vayamos es a platicarles realidad, platicarles sobre pobreza, platicarle a la gente sobre falta de acceso a espacios públicos dignos. Si no le vamos y le contamos eso al sistema de justicia, pues el sistema de justicia nunca se entera de estos problemas porque está ciego, porque se supone que el juez pues llega a ver de manera objetiva las cosas, pero entonces no es problema del juez que no vayamos a exponerle una realidad para que entienda mejor el contexto y entonces se haga justicia con mayúsculas, en lugar de que a veces se haga justicia con minúsculas, que es la decisión entre, pues un arreglo de un conflicto entre dos partes.
¿Cómo sería esto? Pues les voy a enseñar unos ejemplos de cómo sería esta perspectiva y les prometo que voy a hablar de falsas acusaciones. Miren, este es un reporte, un informe que hicimos en un caso de falsas acusaciones, precisamente. Es un caso que entregamos, ¿dónde está la fecha aquí? Pero no está la fecha. Pero es un caso de falsas acusaciones y vean ustedes cómo son los reportes. Les quiero enseñar los reportes que hacemos y los que estamos capacitando a gente para que haga. Para este tipo de evaluación psicológica forense usaremos la perspectiva de derechos humanos, como lo recomienda, escuche usted, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Es decir, el psicólogo lo que debe de hacer, o el trabajador social, hablando ya nada más de peritos, ya no hablando de nadie más, pues es dar razonamientos en sus reportes que tengan que ver con la protección de las personas. Ese es el mandato de salud, si quiere, o científico número 1, no hacer daño. Y entonces, por lo tanto, hay que ver qué mecanismos tengo yo para cuando hago una evaluación de una persona que se encuentra en una categoría sospechosa, es decir, una categoría sospechosa es aquella que cae en estas categorías de la interseccionalidad, la pobreza, la identidad indígena, la identidad periférica, la discapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, a los jueces interamericanos se les recomienda que tienen que observar esto para que entonces ahora sí tengan para que con la venda, porque a veces se tienen que levantar y decir, oye, esta persona es transgénero, necesitamos saber evaluar por qué la están deteniendo. Porque sabemos que, y eso lo dicen los protocolos de la Suprema Corte, hay personas que han sufrido violencias históricas, que se repiten y se repiten. Somos países colonia. Y como países colonia, pues no hemos superado muchísimos mecanismos como el racismo, muchísimos mecanismos como el autocentrismo, que son productos de un proceso de colonización. Eso es lo que a mí me toca ver como perito y es lo que me toca ir a explicarle a un juez, porque el juez, pues cuando piensa en familia, está pensando en un concepto de familia, pero cuando le preguntas a un científico, pues un científico te va a decir, oye, el concepto de familia tiene como 70 años. La idea de la familia tradicional es una idea que vino de la revolución industrial, porque antropológicamente lo que le llamamos familia no nada más va al ADN, no nada más hay un tipo de matrimonio, culturalmente hay muchas perspectivas. Y entonces eso no quiere decir que se busque, que todas sean funcionales, que todas sean legales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos pensar que el ideal de familia es el ideal que tiene que ver con ciertos valores que no son científicos o que no tienen que ver con los derechos humanos. Los valores es el respeto a la diversidad y el respeto a al derecho que tienen las personas de organizarse de diferente manera para poder afrontar o para poder llenar sus necesidades sexoafectivas, de proyecto de vida, incluso de construcción política. Mire, esto es lo que dice el Comité de Derechos Humanos, que lo pueden encontrar en este protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Y entonces un poco lo que les quiero decir, ¿qué utilizamos en lugar del DCM y el CIE-10? Pues utilicemos un protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, donde dice que se tiene que superar el modelo de discapacidad basado en el modelo médico para pasar a uno basado en derechos humanos. Y ese tratado, corríjame si estoy mal, esta convención de discapacidad la tiene firmada también México. Perdón, la tiene firmada Panamá también. Y el comité, pues son estas organizaciones que van acompañando la firma de las convenciones para ver su cumplimiento. Y dice, lo que pasa es que necesitamos pasar de un paradigma de la sustitución para las personas discapacitadas en la adopción de decisiones a uno basado en el apoyo para tomarlas. Es decir, se les tiene que reconocer la dignidad a las personas de que pueden tomar sus decisiones, pero que lo que necesitamos es que muchas de las personas con discapacidad no tienen condiciones para tomar decisiones. Y necesitamos darle los apoyos para que luego las tengan, en lugar de decirles, no te preocupes, yo decido todo por ti. Ese tipo de intervención no le va a ayudar a la persona ni le permite establecer sus derechos humanos. Yo he estado en juicios, por ejemplo, de personas con vejez, que empiezan a decir, ya estás chocheando, abuelita, decimos en México, ¿no? Ya se te está yendo la onda, ya no piensas bien. Y entonces usted ya no va a decidir sobre su casa, ni sobre sus terrenos, ni sobre nada. Eso se llama interdicción. Y yo les voy a mostrar un reporte donde se ha hablado de eso y le dice, oiga, ¿de dónde saca que a las personas, porque tengan un padecimiento, a lo mejor una demencia temprana o lo que usted quiera, le puede usted quitar derechos? Eso va en contra de las convenciones.
internacionales. Y como dice Omar, también hay discriminaciones relacionadas con la edad, el edadismo, como dicen en español, el ageism, que dicen los americanos. Pero ¿sabe qué? Fíjese que este concepto se relaciona con otros. Por ejemplo, este es para discapacidad, pero vea el que sigue. Este es para niños, niñas y adolescentes. Este es un protocolo, por ejemplo, de actuación de niños, niñas y adolescentes, de un programa de una institución, creo que chilena, sobre niñez. Y entonces el lenguaje de los científicos y el lenguaje de los derechos humanos están empezando a coincidir mucho. Y el lenguaje de los derechos humanos, pues es el lenguaje con el que se supone que deben de hablar los abogados y las abogadas, y los jueces deben tomar decisiones y se deben de estructurar políticas públicas. Vean, por ejemplo, este concepto de autonomía progresiva, que es muy útil para utilizarlo para tomar decisiones con respecto a niños y niñas. La autonomía progresiva es un concepto que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos, lo cual implica que todos sus derechos humanos deben ser reconocidos, respetados y garantizados, sin estar condicionados a su edad, y esto incluye la escucha, y esto incluye lo que quiere hacer. Ay, es que entonces se va a hacer lo que quiera el niño. No, pues no, a ver, no estamos hablando de eso, evidentemente, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos, y estamos hablando de condiciones mínimas dignas. Ya quisiéramos estar viendo niños que tengan todas sus condiciones ya hechas, que estén súper, como decimos acá en México, chiqueados, y luego ya se vuelvan unos desagradecidos o lo que usted quiera. Prefiero eso que un niño que le vulneren sus derechos humanos para darle condiciones y enseñarle a vivir la vida real a la que se va a enfrentar, porque eso no es tratarlo como persona. Dice la ley 285 del 2022 que crea el sistema de garantías de protección integral, me dice Marichel López, de derechos de niños, niñas y adolescentes. En las garantías judiciales se debe respetar los derechos que tiene todo niño a ser representado en todo proceso donde se le haya vulnerado sus derechos, ser escuchado, recibir información clara y precisa sobre las diligencias que se desarrollarán en su presencia, así como explicar las razones de la decisión. Exactamente. Sentencias que le llaman de lectura fácil. Leticia, tus papás han estado en conflicto por ver con quién vas a vivir, pero hay que platicarle las cosas. Tus papis, porque si te fijas, la condescendencia muchas de las veces es para decirles mentiras y tratar de venderles un mundo que no existe. El mundo donde la gente no tiene dificultades, no tiene peleas, no tiene desencuentros, no tiene cambios de opinión, no tiene diferencias, no tiene diferencias irreconciliables y de pronto llegan a un acuerdo, pues. ¿Me explico? Dice Jacinta, doctor, ¿dónde puedo conseguir literatura responsable? Hay mucho en internet sobre la autonomía progresiva. Les voy a dejar al final mis datos y si quieren les voy a mandar mi presentación y les voy a preparar una serie de documentos que yo he estado utilizando, unas cosas que hemos escrito también, para que ustedes las tengan, y les mando, incluso les voy a mandar algunos ejemplos de mis reportes para que los vean, porque lo que quiero que vean no es que se hacen así porque cada perito los hace de manera diferente, sino más bien para que ustedes vean las citas bibliográficas que estamos utilizando que les pueden servir también como referencia. Les voy a mandar uno de falsas acusaciones, de una mujer que la acusaron y que luego al final fue violencia judicial. Dice, el tema de la integridad inicia porque el niño deben serle explicados sus derechos por un traductor, un intérprete, ¿no? Como un psicólogo que traduzca el lenguaje o que interprete el lenguaje legal al lenguaje viable para el individuo. Por eso la clínica en psicología sería esa traducción. Sí, la clínica, pero espérame, también un tema de derechos. O sea, clínica sí, con razón, pero ahorita te voy a decir cómo creo que se debe hacer la clínica. No les quiero cambiar la clínica porque ya me di cuenta que la clínica es imbatible, porque yo digo que uno debe de pasar a un modelo psicosocial ya de plano, pero como tenemos muchas personas formadas en la clínica, yo lo que quiero invitarles es a que hagan clínica de la forma en la que les quiero convencer. De hecho, es lo que estoy tratando de hacer. Miren, esto es como sería el enfoque clínico. Si lo vemos, o sea, no le vamos a quitar el enfoque clínico ni el enfoque de salud mental, lo que le vamos a cambiar es la perspectiva. En lugar de que sea perspectiva médica, la vamos a ver de perspectiva de derechos humanos. Y exactamente lo mismo que hace un clínico, es decir, tomar en cuenta la relación médico-paciente, hacer un interrogatorio, un examen médico, como si fuéramos un psicólogo clínico, si fuéramos un médico, ¿cómo cambiaría si lo vemos, si le quitamos el modelo médico y metemos el modelo de derechos humanos? Aquí es donde les quiero decir que esto creo que se puede poner interesante. La relación médico-paciente, lo primero que tenemos que pensar es que cambia desde un modelo médico a un modelo de derechos humanos. En la relación médico-paciente, la lógica es que el médico sabe y la persona no, y escucha a su médico y a la gente hasta la asustan.
Oiga, pues existe la violencia obstétrica, ¿no? El modelo médico, la medicina ha resuelto muchas cosas muy importantes, pero por su mismo modelo no ha avanzado en muchas otras. La violencia obstétrica es un gran problema. La falta de acceso a servicios de salud de personas por el color de su piel, porque son considerados, y esto es importante, históricamente, para negarles servicios de salud a las personas de piel oscura, lo que se ha hecho es meter estos estereotipos de que sienten menos, de que trabajan más, es que son más fuertes y trabajan más. No, lo que estás generando son estereotipos para explotarlos más. Y entonces, lo que voy es que muchas veces la lógica médica es ciega a estas cosas de derechos humanos. Lo que queremos es añadirle un lente a los peritos para que puedan ver las cosas de manera diferente. Y entonces, ¿qué sería? Bueno, pues una relación de dignidad. Una relación de dignidad, yo como jueza, usted como jueza hablando con un niño, usted como jueza hablando con una persona con discapacidad o con un hombre acusado de violencia, con dignidad, con horizontalidad. ¿Me explico? O sea, este tema lo vamos a tratar juntos, pues, ¿no? Hay que ver qué se le pone, qué vamos a hacer, porque cuando se habla de reparación de daño, pues hay que hablar con las personas que necesitan, no lo que yo digo que deben de, no, señora, usted lo que necesita es terapia, no, a lo mejor necesita vivir más cerca de la escuela de su hijo. A lo mejor eso le cambia la vida mejor. Horizontalidad, reconocimiento de la autonomía y humanización del sistema, para eso lo vamos a hacer. Si tratamos a todos con dignidad, lo que queremos es, decía Martín Baró, el gran Ignacio Martín Baró decía, hablaba de trauma psicosocial, y a mí me gusta mucho retomar a Vygotsky que decía, ¿qué es construir a un ser humano? ¿Qué es construir un ser humano, a una persona? Es involucrarlo en un contexto donde haya comunicación y cooperación. Comunicación para que entienda la cultura, aproveche los conocimientos que ha construido esa comunidad históricamente. Cooperación para que participe de los esfuerzos, de los trabajos, de las creaciones que se requieren para sostener la dignidad de todos y todas. Y lo contrario a eso sería la explotación y la deshumanización, cuando dejamos a ver a las personas como humanos para privarles de derechos y entonces tomar decisiones que les afectan su vida de manera permanente. Y la otra sería precisamente la explotación. La explotación tiene que ver con usarlos para precisamente mantener las cosas como están. Entonces, si tratamos con dignidad, empezamos bien, empezamos a humanizar el sistema, porque eso, y eso implica las entrevistas, y eso implica la forma en que le explicamos a los niños, y eso explica las sentencias de lectura fácil, y eso implica que los psicólogos entiendan las condiciones psicosociales, etcétera, etcétera. 2, el interrogatorio. Si en el contexto clínico se le interroga al paciente para decirle cómo te sientes y saber qué enfermedad tiene, pues es evidente que en un contexto de justicia, además de escuchar a la persona, tenemos que hacer cosas con eso que escuchamos. Es decir, y esto se le llama victimología. La valoración del testimonio, el contexto de las personas, la interseccionalidad, hacer una documentación profunda de lo que está pasando, preguntar, ir con las maestras de los niños, todo lo que no podemos hacer, pues, por falta de presupuesto, lo que ustedes quieran, pero si se fijan, el fallo es que estamos simulando que estamos recogiendo esa información, porque si no recogemos esa información, como decía el colega hace rato, pues no estamos dando un tratamiento individual, porque esa persona tiene una realidad individual. ¿Qué más tendríamos que saber? Bueno, pues en lugar de examen físico, pues recoger evidencia. O sea, si alguien dice que pasó algo, vamos a ver, oye, que yo lo llevaba a la escuela, vamos a entrevistar a la maestra de la escuela, a la directora. Oigan, si dicen que el niño, el papá era el que lo llevaba a vacunar, pues pídanle al centro de vacunación que les mande a ver quién iba. Documentación, incluir distintas voces. El problema es que las voces que se escuchan más, los que gritan más, son los que más poder tienen y son los que más escucha el sistema. Y por eso los expedientes judiciales están llenos de un solo lado. Por eso necesitamos ir al barrio, ¿no? Ir al lugar a preguntar qué está pasando. Número 4. Análisis de contexto. Si al médico le pedimos historia clínica para entender el entorno, lo que vamos a entender ahora, y esta es la gran herramienta de la investigación forense con perspectiva de derechos humanos, y que se incluye en los protocolos de desaparición. Ahorita nosotros acabamos de trabajar en el protocolo para víctimas o crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia, y hablábamos precisamente de análisis de contexto, y el análisis de contexto
es que las personas no se crían en el aire, viven en un contexto, en una parte de la ciudad. A eso se le llama el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es el derecho que tienen, para poder cumplir, con el derecho al acceso a la justicia, tenemos que tener un enfoque diferencial. Es decir, tenemos que conocer las condiciones específicas de la persona, hablando de condición cultural, social, discapacidad, todo lo que hemos hablado, para entonces tener contexto de qué es lo que está pasando, ir a su lugar, ir a donde viven, pues. Territorial, hay conflictos territoriales, se vienen grandes conflictos territoriales, se vienen disputas, las migraciones son un problema cada vez más grande, no por las personas migrantes, sino por la forma en que responden los gobiernos a la migración, desproveyéndoles de dignidad a personas, y estos conflictos de movilidad van a seguir sucediendo. Y esto, por ejemplo, lo que está empezando a suceder, y yo alguna vez estuve en Panamá, y es algo que veía, ¿no? Esta construcciones impresionantes, bonitas y todo, y luego detrás, todo esto como el Estado de México, como en Ciudad de México, unos grandes edificios así de cristal y atrás caseríos, falta de acceso a servicios. ¿Y qué está pasando? Está pasando lo mismo en Estados Unidos. Yo estoy trabajando en Kansas y en California y llevo casos de violencia familiar, y ahí tú vas viendo cómo es que la gente va perdiendo su casa y va pasando un proceso de marginación cada vez más fuerte. Y esto obviamente genera más violencia y disputa por los recursos, los hijos, porque los hijos significan pensión y la gente ahora ya está viviendo de pensiones, pues. Estoy hablando de análisis territorial, no digo que esté pasando en Panamá, pero es algo que está pasando y cada contexto tiene sus propios problemas. Quienes participamos en el sistema de justicia tenemos que tener en cuenta estos contextos. Y ahora sí les prometo, como les había prometido, finalmente. Entonces, ¿cómo investigamos las falsas acusaciones en el contexto familiar? Pues 10 horas la plática, ¿no? Ya estoy argüendeando, no sé qué tanta cosa. Bueno, es que lo que les quiero decir es que precisamente lo que tenemos que cambiar es la perspectiva. Cuando hicimos este libro, el de False Allegations, lo escribí con dos americanos, y yo latinoamericano, y ellos me decían, es que el problema en Estados Unidos es que llegan muchas personas y dicen que les pasó tal cosa y no es cierto, y a la gente la meten a la cárcel. Y le digo, pues acá también pasa eso, pero también pasa que llega la gente y sí le está pasando un montón de cosas y nadie hace nada. Y entonces acordamos algo. ¿Cómo se investiga una falsa acusación? Igualito, porque todo el mundo tiene derecho a exactamente la misma investigación. El problema es que las falsas acusaciones no se investigan o no se detectan porque no se hacen estas 4 cosas que les voy a platicar. Número 1, la dimensión técnica. ¿Sí? Esto que le llamamos psicología forense con perspectiva de derechos humanos, le he llamado también, tenemos que ver la práctica más allá, como veíamos el espiral, como veíamos el círculo, lo vemos que era espiral. Pues eso, ¿cómo se hace? Bueno, hay una dimensión técnica. Todos los operadores del sistema tienen que saber, cuando enfrentan un caso, lo ven así, miren, esto piense cada punto como un hecho, como un dato del caso. Hay cosas que se ven más impresionantes. Lo que pasa es que el sistema de familia se lo había quitado a la esposa desde hace tiempo. Y esto se ve chiquito. Es que el niño no está controlando esfínteres. Él fue y las amenazó. O sea, esto es toda información. Cuando tú lees un expediente, es lo que me pasa a mí como perito. Me llega y veo todo y yo no entiendo qué pasó y hay entrevistas y todo está vuelto loco. Lo que yo tengo que hacer es primero procesarlo de manera técnica, de manera adecuada. Tengo que saber qué cosas van en dónde, qué va primero y qué va después, qué es una prueba, qué es una evidencia, qué cosa está corroborada y qué cosa no está corroborada. Cómo funciona la policía en esa región, porque muchas veces generan reportes que no realmente corresponden con la realidad. Y entonces, después de que hago eso, interpreto, y la interpretación es esta, mire, ya le doy forma a las cosas. La interpretación es metodológica. Yo esto lo he visto antes, es un científico, y lo ve en los libros y revisa artículos y checa con metodologías y dice, voy a hacer una entrevista en este contexto. Y entonces las cosas que antes parecían sin forma empiezan a tener forma. El problema es que no tenemos técnicas adecuadas para recoger información porque las personas que entrevistan no están entrenadas y los policías tienen estereotipos y hacen preguntas e intervenciones inadecuadas, y entonces el problema es que de entrada los datos vienen distorsionados. Si le aplicamos metodología, pues le va a tener una siguiente forma, pero le hace faltan 2 dimensiones todavía.
La dimensión ética. La dimensión ética es la que le va a dar volumen. La dimensión ética implica la obligación de ser diferenciales, de ir a buscar los hechos como son, de ir a ver el contexto particular de las personas. Y luego después, la dimensión histórica. Cada que hacemos una evaluación, cada que revisamos una familia, es una familia diferente. No estamos defendiendo a las familias, escuche usted. Las familias no tienen derecho. Las que tienen derecho son las personas. Pero si se fijan, muchas de las veces pensamos que con las acciones que estamos haciendo como sistema, parece que lo que estamos defendiendo es la idea de familia, que la gente tiene que estar junta a pesar de que se están violando los derechos fundamentales de quienes están dentro, para mantener la idea de familia. La idea de familia no hay que mantenerla, las personas son las que usan la familia para satisfacer sus necesidades e incluso para colocarse y resistir políticamente sus condiciones sociales. La familia es un derecho de las personas, no es un derecho del sistema de controlar y de decidir quién tiene vínculos familiares o no cuando no los quieren tener o cuando los niños se encuentran en condiciones precarias. Esta es la dimensión histórica. Tendríamos que ver, por ejemplo, todas las transformaciones que han tenido las familias centroamericanas. Este artículo se los mando, si quieren, de María Angélica Faune, donde habla particularmente de cómo pues, el concepto de familia está cambiando y cambiará mucho. El COVID se llevó a mucha gente, escuche. El COVID se llevó a mucha gente, las crisis que se vienen la forma en que las personas se organizan para resistir económicamente van a cambiar mucho. Y eso va a tener que ver también se van a empezar a radicalizar más los modelos de familia. No, hay que mantener la familia, porque la familia o la fantasía de la familia modelo es una fantasía que se vende aspiracionista para que la gente no se fije en lo que está pasando. Hay un tema, relación contextual, cultural, histórico, antropológico de la familia con la propiedad privada y el Estado. El sistema de justicia no construye familias, no, se supone que el sistema de justicia es para garantizar los derechos de las personas. No está ahí para ser una máquina de mantener un sistema. Mire, esta definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Familia fue la que más me gustó. Dice, la familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones, donde se ayudan a crecer en solidaridad y el compromiso, humanización, cooperación, y donde se aprende a armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la vida social. ¿Se fija usted que la familia es un instrumento político, un instrumento de desarrollo de los individuos? Es decir, es un instrumento de acceso a derechos, no un instrumento de denegar. Aquí no dice que la familia es el vínculo sagrado que se debe mantener en cualquier persona que no. El padre es la figura que necesariamente impone la autoridad. La madre es aquella que esos no tienen nada que ver ni con los derechos humanos, ni con la salud mental, ni con la clínica. La familia es un lugar en donde, ¿a dónde voy? Los psicólogos decimos mucho, provienen de una familia disfuncional. Y a veces lo que estamos diciendo es una familia con padres divorciados. Eso no es una familia disfuncional. Son personas conscientes que se separaron en lugar de mantener una relación que generaría más violencia o más infelicidad o lo que usted quiera. Lo que es una familia disfuncional, porque recuerde, ¿disfuncional para quién? Tendría que ser disfuncional para los derechos individuales de las personas. Y entonces hay que saber sobre las personas, sobre sus necesidades, sobre sus discapacidades, sobre sus condiciones culturales. No pensar que lo que estamos haciendo en nuestras decisiones es mantener una idea de una familia que se tiene en la cabeza. Eso es ideología. Finalmente, dos advertencias muy rápido antes de que me vaya, que espero poderlos, sí, muchas gracias por avisarme, si lo estoy llevando el tiempo muy bien. Ahorita déjenme terminar y ahorita leo sus comentarios si me queda un poquito de tiempo. Cuidado con la violencia judicial, porque ¿qué es lo que implica esto que acabo de decir? Miren, este es un reporte que entregamos de falsas acusaciones de una mujer que les digo este es el reporte que les voy a enviar, si me escriben, se los mando junto con la presentación. Dice, sobre la madre y los menores como víctimas de violencia judicial, una revisión general, estas son mis conclusiones, una revisión general de la secuencia de eventos y las consecuencias de las víctimas de estas falsas acusaciones muestran indicadores de violencia judicial que se puede sintetizar en los que sigue. La falta de una investigación con perspectiva de género y niñez de las acusaciones en contra de la madre, lo cual vulnera el derecho al acceso a la justicia de ella y a sus hijos. 2. Esto es una evaluación psicológica, es lo que les quiero decir. Esto es una evaluación psicológica con perspectiva de derechos humanos.
2, el agresor utiliza estereotipos que fácilmente se pueden detectar si quienes se investigan no cayeran en sesgos o siguieran protocolos. O sea, estoy diciendo, el problema también no nada más es la violencia que está viviendo, sino que los que la están viendo no saben ver, porque no están capacitados, por lo que les acabo de explicar. Las interpretaciones que hacen de los datos tienden a criminalizar a una víctima de violencia de género, la madre, sin explorar a fondo o dar hipótesis alternativas. Y finalmente, el padre utiliza la acusación ante entidades judiciales para lograr un convenio de convivencia después de que acusa de violencia, lo cual supondría solo dos cosas: que es negligente al entregar a sus hijos a una supuesta maltratadora, o que las acusaciones fueron falsas y se usaron para amedrentar la capacidad de afrontar el conflicto. Este es un ejemplo del lenguaje que se pueden utilizar en los reportes que se presentan en las audiencias, porque lo que estamos tratando de hacer, pues, es ir más allá precisamente del contexto. Les voy a poner mi correo y me escriben o me mandan un WhatsApp y les voy a mandar un formulario porque luego me llegan muchos, ahí ponen sus datos y luego me encargo de que les manden todo el material que les he estado presentando, su presentación y todo. Otra cosa, ¿qué es la violencia judicial? Dice, es un término utilizado para describir la indiferencia, la negligencia, la arbitrariedad, la discriminación o incluso la complicidad con el delito de los funcionarios judiciales, que no son características individuales, sino que suelen ser rasgos propios del funcionamiento judicial. Un poco a donde quiero que lleguemos es a la idea de que necesitamos ajustar no nada más nuestras prácticas, sino nuestra perspectiva. Y esto se los digo no porque conozcan su sistema, porque seguramente algo que he dicho ustedes ya lo resolvieron, pero mi trabajo en diferentes regiones me ha mostrado, y lo que hemos estado investigando, que lo que se requiere de verdad es una actualización muy profunda, pero sobre todo una forma de capacitar técnicamente a las personas, pero también de asesorarles y acompañarles para que se pueda utilizar el sistema de justicia. Escuche esto, mire qué bonito, por eso lo dejo al final. ¿Qué es el enfoque diferencial? El enfoque diferencial, por ejemplo, lo utilizamos, esto viene de un reporte, este es un reporte que hicimos de un caso de feminicidio de una niña de 2 años que es asesinada y que a su madre es acusada y criminalizada y torturada. Y bueno, fue un caso bien largo donde fueron varios años, pero finalmente la madre se le declaró víctima y se vio quién era el agresor. Se hizo justicia, ¿no? Entre comillas. Y lo que nosotros pusimos en este reporte se llama enfoque diferencial. Y mire qué es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es el que tenemos que usar para atender, porque se supone que las personas tienen derechos que se les debe de atender, individualizar, decía el colega clínico. Pues sí, ese es el enfoque diferencial. Una conceptualización bien fundamentada debe empezar por decir que el enfoque diferencial tiene un doble significado. Es un método y es una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos vulnerables considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. Es decir, la violencia que vemos no la podemos describir nada más como si fuera la primera vez que pasa. Tendríamos que reconocer estas realidades del contexto de las personas, entenderlo desde una lógica amplia para poder hacer recomendaciones a juzgadores que le permitan ver las condiciones de las personas y por lo tanto que como tiene su venda, pues por lo menos accede a una realidad que le pueda llevar un científico que esté capacitado para hablar en términos similares a los que he estado hablando. Mire lo que dice. ¿Qué nos toca? Visibilizar el recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos humanos en forma sistemática a poblaciones y grupos considerados históricamente y culturalmente con criterios de discriminaciones. Gente racializada, las comunidades indígenas, las personas, como decía hace rato, mujeres, evidentemente, pero no es lo mismo ser una mujer racializada, no serlo, a ser una mujer que vive con ciertos contextos, con ciertos privilegios, pero incluso en su contexto, pues habrá ciertas opresiones igual para cualquier hombre, pero no son las mismas, porque no son las mismas personas, no son los mismos contextos y no es el mismo contexto histórico. También es conveniente recordar que el derecho internacional de derechos humanos es enfático en reconocer que ciertos pueblos y grupos tienen necesidades de protección diferenciada basada en situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o inequidades asimétricas. Lo que les quiero decir es esto, a ver si los convenzo. Que ustedes son, no sé si ustedes así como se llaman de esta forma, pero cualquier persona, digamos, que participe
de estos esfuerzos, ustedes, si ustedes se ven, si usted es perito, si usted es juez, si usted es lo que sea, si nos entendemos como defensores y defensoras de derechos humanos, es decir, yo no estoy interviniendo para preservar la idea de familia, yo estoy ayudando a Javier, el niño Javier que tiene un problema digestivo y que ese problema le está haciendo que no vaya a la escuela y el problema es de los nervios y los nervios es del juicio. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo, defender los derechos, por ejemplo, al niño al acceso a la educación. No estarlo viendo clínicamente como si le fuéramos a arreglar la vida de otra forma. Necesitamos peritos que piensen en términos científicos, pero a partir de una lógica de derechos humanos. Es lo que hemos estado trabajando nosotros. Y es lo que les vengo a compartir. Y lo que he hecho es mostrarles un poco cuál es la lógica que sigo a la hora de hacer un peritaje. Cuando me llega un caso no veo nada más la familia, no la entrevisto. Hay que ver de dónde viene, dónde vive y empezar a ver qué conceptos pueden explicarlo mejor. Les dejo mis datos para que si se quieren comunicar con mucho gusto me pueden mandar un mensaje de WhatsApp más tarde porque ahorita voy a seguir con capacitación con unos colegas en Costa Rica. Si quieren saber más de lo que hemos estado trabajando pueden entrar a Spotify. Pero bueno, si quieren que les mande la presentación, les puedo mandar unos, he preparado como un paquetito, va a ser una liga para que la bajen y un correo electrónico. Entonces pueden mandarme un WhatsApp, pueden mandar un correo a, ¿dónde está mi correo? Aquí está, Aurelio Coronado, me pueden buscar en LinkedIn y en Gmail es igualito, aureliocoronado@gmail.com. O, pues nada, búsquenme en Facebook, Aurelio Coronado, y por ahí aparecerá. Le agradezco mucho, mucho su tiempo. Déjenme leo muy rápido antes de que me queden los 2 minutos porque pues sí quiero que ustedes también sean escuchados. Dice, compañeros, nos darán el formulario para solicitar la información. Manden mensaje, yo se los mando. Interesante su exposición. Familia es temática de un gran valor en donde se edifica el niño, los hijos, reflejo de un niño. Muchas gracias, profesor. Es muy bonito trabajar en casos de familia. Compañero, por favor, no escribí sus correos. Bueno, ya dijeron. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus participaciones. Espero haberles convencido de algo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Gracias, de verdad, gracias verlo por aquí, por este medio. Un gusto contar con usted, de verdad que ha sido valioso. Nos ha dejado con debates, nos ha dejado con cambio de creencias que esperemos pueda funcionar acá en Panamá. Esperamos contar próximamente con usted, lo vamos a poder volver a inventar, por favor, para ahora que sea enfocado a los psicólogos, a los magistrados que están aquí presentes, a los jueces, como ya usted le habló el día de hoy. De verdad, muchas gracias por volver a verlo y por esa excelente ponencia, de verdad. Un abrazote, me da mucho gusto verte. Un abrazo. Nos vemos. Gracias a todos y todas. Que le vaya muy bien, gusto verlo. Bueno, quedamos contentos, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad que qué rico escuchar. Empezamos bien este jueves, segundo día de conferencias, así que, bueno, vamos a darles, ¿les parece? 10 minutitos, él fue contestando preguntas, así que sabíamos que había más, pero bueno, él tiene que retirarse porque comienza entonces ahora para Costa Rica a dar un seminario allá también. Vamos a dar 10 minutos de coffee break, ¿les parece? Vamos y venimos, regresamos 10:40, que ya la siguiente expositora está con nosotros. Vayan, tómense un tecito, un cafecito rapidito para volver a regresar, estiren las piernecitas y regresamos acá.